¿Cómo luzco? Todas las épocas se definen por sus innovaciones. Los avances más grandes nacen de las batallas fieras entre rivales. Es con un sincero sentido de humildad que vengo en este momento para anunciar el nacimiento en este país de un arte nuevo tan importante en sus implicaciones que afectará a toda la sociedad. Y ahora, damas y caballeros, añadimos imagen al sonido. ¡Muévete, muévete, muévete! La televisión es un arte que arde como una antorcha de esperanza en un mundo atribulado. La televisión es uno de los inventos más revolucionarios de nuestro tiempo. ¡Quítate! ¡Tranquilo! Pero la historia de su creación es la de David y Goliat por excelencia. Una batalla que duró décadas entre uno de los magnates más grandes de los medios de comunicación del mundo y un joven granjero de Idaho con el deseo de convertir una visión del futuro que tuvo en su niñez en realidad. Su rivalidad atraería aún más prosperidad y poder a un hombre de por sí rico y empujaría al otro al borde de la locura. Pero juntos llevaron al mundo a los hogares y conectaron a la humanidad como nunca antes. La televisión. Farnsworth versus Sarnoff. Mentes brillantes. A principios del siglo XX, un invento nuevo captura la imaginación del mundo. Es un dispositivo conocido como la radio. La radio cambió a los Estados Unidos. De repente, la nación podía participar en un mismo evento simultáneamente. Antes de esto, si ocurría un evento grande en Washington, las personas de la costa oeste podían oír al respecto horas después, días después. La radio unió a la nación en tiempo real en una forma en que jamás había sido posible. Un hombre vio el potencial de la industria incipiente de la radio y quiere dominarla. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están hoy? Señor Sarnoff, los Sí. abogados están aquí. Así es. Qué bien por ellos, sí. No me gusta ese título. Cámbialo inmediatamente, por favor. Gracias. Buenos días, caballeros. Su nombre es David Sarnoff y es el gerente general de la RCA, la compañía principal de radiodifusión en los Estados Unidos. Sarnoff era un hombre ambicioso y muy dedicado además. Quería tanto como pudiera escalar en este negocio que amaba. Y jamás dejó que ningún obstáculo se interpusiera entre él y sus metas. La RCA fabricaba aparatos de radio y era dueña de más de 2,000 patentes de radio. Sarnoff cree que es con las patentes donde puede obtenerse más ganancia. ¿Qué ven, caballeros? Veo las piezas de un radio. Lo que yo veo es la tecnología que existe dentro de un radio. Otras compañías vendieron el 75% de los aparatos. Así hacemos nuestro dinero. Con licencias de patentes. Convertimos a nuestros competidores en clientes. Cada vez que ellos venden un radio, ganamos dinero. Sarnoff fue capaz de crear poder para sí mismo y para RCA, al tomar todos los inventos del mundo de la radio y reunirlos en un solo activo para que cualquiera que fabricara una radio debiera tener una licencia de todas sus patentes. Fue un genio porque observó todo el ecosistema de la radio. No era solo un invento tecnológico, sino toda una industria. Es un gran honor para mí presentar al orador principal. Hoy radio es una palabra cotidiana. Para quienes formamos esta industria, él no es solo un líder, él es la radio. Damas y caballeros, David Sarnoff, de la RCA. A medida que aumenta la popularidad de la radio, las ganancias de la RCA se disparan. David Sarnoff construyó un imperio de las comunicaciones.
Pero a más de 3.200 kilómetros de allí, un granjero adolescente formula una idea que podría volver obsoleta la radio. Los planes para crear televisión no son nuevos. Aunque todos los intentos anteriores han fallado a medida que las mentes más grandes de la historia intentan perfeccionar esta tecnología. Philo Farnsworth, de 14 años, tiene habilidad para la electrónica, pero también es un soñador. Philo Farnsworth era el hijo de un granjero de papas. Era tímido y retraído, pero tenía una clase de energía interior. Siempre estaba reparando aparatos de radio Crystal y admiraba a los héroes de la época como Edison, Tesla, Ford, los hermanos Wright. Farnsworth sueña con añadir imágenes con movimiento a la radio al capturar una imagen electrónicamente, igual que un micrófono lo hace con el sonido. Pero no logra descifrar cómo hacer realidad su sueño. Hasta que le llega la inspiración de un lugar inesperado: los surcos del campo de su padre. Farnsworth tenía un talento natural para la ciencia y de repente se le ocurrió que sería posible construir un dispositivo que escaneara una imagen línea por línea en la misma forma en que el ojo escanea las páginas de un libro. La inspiración de Farnsworth pronto se convierte en una obsesión. Entre las tareas escolares y su trabajo en la granja, el adolescente refina su idea. Un dispositivo que podría escanear electrónicamente una imagen docenas de veces por segundo y luego transmitir esa imagen a través de las ondas hertzianas a la velocidad de la luz. El tiempo no existe cuando uno crea. 24 horas son como una hora. Y antes de uno darse cuenta, pasó todo un día. Así es la creatividad, nada más importa. Eres el único al que conozco que podría entender esta idea. Farnsworth comparte su idea con su maestro de ciencias de la secundaria, Justin Tolman. ¿Se te ocurrió a ti solo? Sí. Era increíble para un hombre de ciencia como Justin Tolman que a un chico se le ocurriera este avance milagroso que los científicos alrededor del mundo no habían concebido. Cuidado a quien le confías esto. Durante los próximos 4 años, Farnsworth perfecciona su diseño. Deja Idaho y se muda a California con su nueva esposa, Pam. Allí estableció un laboratorio pequeño, decidido a convertir su sueño en realidad. Envía imágenes a través del aire, sin usar cables. Se llama televisión. Ahora, la clave es... En un golpe de suerte, la familia Crocker, una de las inversionistas originales del ferrocarril transcontinental, escucha sobre la idea de Farnsworth y desea invertir. $25,000 y 60% de participación. Pero yo solo pedí 49% de las acciones. $25,000.
por 60. Él enfrentó una decisión difícil, que fue: necesito ganar dinero para construir mi televisión y mostrarla al mundo. Y lo único que podía hacer era renunciar a una parte de la propiedad de su bebé. La inversión es suficiente para que Farnsworth pueda iniciar su laboratorio pequeño y construir un prototipo de su televisión. Se necesita de un emperador y tal vez de un equipo de personas que apoyan una idea para empujarla y empujarla. Empujan para obtener el capital para financiarla. Empujan contra la competencia que quiere acabar con ellas. Bien. Con esto basta. ¿De acuerdo, Cliff? Cerremos esta cortina. Farnsworth está listo para probar su prototipo y vislumbrar el futuro. De acuerdo ahora. Debo tener algo aquí. Aguarda. Bien, inténtalo. Aún no veo nada. Apágalo. El primer intento de Farnsworth fue un fracaso, y su sueño de crear una televisión funcional pende de un hilo. Mentes brillantes. En menos de 10 años, David Sarnoff hizo de la RCA un imperio de la radio. Pero en San Francisco, un inventor joven llamado Philo Farnsworth ha construido un prototipo de una televisión, una máquina que podría destrozar su supremacía de la radio. Solo hay un problema. No funciona. Farnsworth necesitaba una forma de hacer que los electrones de carga negativa que transitaran por el tubo de rayos catódicos se adhirieran a la superficie de la pantalla. Positivo y negativo. Los opuestos se atraen. La cubierta debe ser el elemento más positivo. Farnsworth se concentró finalmente en el cesio, que era el elemento más fotopositivo que pudo encontrar. Y esa fue una gran parte del avance que hizo que la televisión funcionara. Con su diseño reconfigurado, Farnsworth está listo para mostrarle a sus inversionistas exactamente lo que han estado esperando. Caballeros, ahora, ustedes me preguntaron cuándo verían los símbolos de dólar en ese dispositivo. Cliff, miren justo aquí. Dice mucho sobre la convicción de Farnsworth y sobre la fuerza de su personalidad, el que él lograra hacer funcionar esto. Uno de sus inversionistas dijo: las ideas en la mente de este chico asombrarán al mundo. Esto nos hará ganar una fortuna. Solo debemos elegir el momento para vender. ¿Vender? Veamos qué tipo de ofertas podemos obtener.
Farnsworth dijo, no, soy inventor. Usaré el dinero de las licencias de las patentes para crear más inventos y perfeccionar este invento. Quería tener el control, quería ser el Edison de la televisión. Farnsworth debía convencer a sus inversionistas de que ganarían más dinero si se quedaban con su invento. ¿Por qué no invitamos a los periódicos? A una demostración. Farnsworth convocó una conferencia de prensa y el San Francisco Chronicle estuvo ahí y tomó una fotografía de este joven genio y su asombrosa máquina de luz. Mientras Farnsworth aplicaba para una patente, las noticias sobre su televisión se propagan rápidamente a través del país y llegan al escritorio de David Sarnoff. La reacción de Sarnoff fue sentir algo de pánico, porque él tenía el monopolio de la radio. Y en un sentido, la televisión podía arruinar el mercado de los radios. Las personas podrían dejar de comprarlos si leían que en el futuro cercano podrían ver imágenes en esta cosa. Si Sarnoff puede patentar la televisión primero, entonces la RCA sería la dueña de esa tecnología nueva, como lo era con la radio. Estaba consciente de cuán importante y cuánto poder podía darle el tener una patente para forjar el curso del desarrollo tecnológico. Pero para competir con una mente como la de Philo Farnsworth, Sarnoff necesitaría a alguien igualmente brillante. Y encontró ese hombre en Vladimir Sworkin. Sworkin era un ingeniero ruso que trabajaba en Westinghouse en Pittsburgh y también tenía diseños preliminares de una televisión electrónica. Sworkin había solicitado las patentes para su propio sistema de televisión electrónica, pero nunca había logrado producir un diseño que funcionara. Aquí se capturará la imagen y se enviará a través del aire. Sarnoff le ofreció a Sworkin el cuádruple del presupuesto de Farnsworth para que le diera vida a la televisión. David Sarnoff sabía que la televisión debía inventarse en la RCA y que él debía tomar el crédito por el invento, sin importar el costo. La carrera para inventar la televisión da inicio. Mentes brillantes. Esto nos hará ganar una fortuna. A finales de la década de 1920, la televisión está a punto de convertirse en realidad. Y el gigante de la radio, David Sarnoff, quiere que esa tecnología nueva esté bajo el control de la RCA. Pero para agosto de 1930, Philo Farnsworth ya está muy por delante de él. 3 años antes, el joven inventor solicitó una patente para su diseño y finalmente la aprobaron. De acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, Philo Farnsworth es el inventor de la televisión electrónica. Su patente estará vigente durante 17 años y ahora tiene al alcance su meta máxima, un aparato de televisión en cada hogar de los Estados Unidos con el nombre Farnsworth. ¿Es todo? David Sarnoff gastó $100,000 para reclutar a Vladimir Sworkin para que desarrollara una televisión para la RCA. Debemos encontrar una forma de hacer que la carga negativa se acumule en la pantalla. Es decir, que su aparato funciona y el nuestro no. Sarnoff rehúsa dejarse vencer en la carrera por el invento más importante del siglo XX. Así que hace un movimiento audaz para poner la televisión a la vanguardia de la RCA. Es imposible resumir a David Sarnoff en una sola cosa. Es ya sea un visionario corporativo o el varón ladrón más despiadado que uno puede imaginarse.
A pesar del hecho de que Farnsworth es el dueño de la patente, Sarnoff anuncia que la RCA invertirá $1 millón para desarrollar una televisión. David Sarnoff pensó que si no podía comprar la patente directamente, podría robarla. Y si no la robaba, encontraría una forma de retrasar su progreso para darle a su propio equipo el tiempo para hacer lo mismo en una forma diferente. Según su forma de ver, así es como se jugaba este juego. Farnsworth podía ver que la carrera se caldeaba y que si deseaba competir, debía moverse rápido. Farnsworth enfrentaba una elección: reunir cantidades masivas de capital y empezar a fabricar los aparatos de televisión por sí mismo, o podía vender licencias de las patentes y empezar a trabajar con una compañía de radio que sabía cómo fabricar este tipo de equipo. En un esfuerzo por llevar su televisión al mercado antes que la RCA, Farnsworth recurre a un fabricante de aparatos de radio con base en Filadelfia llamado Philco. Pero justo cuando Farnsworth empezaba a progresar, lo sorprende el poder de David Sarnoff. Philco, como casi todos los otros fabricantes de aparatos de radio, debe comprar una licencia de patentes de radio de la RCA. ¿Quieres ver los números? Y cuando David Sarnoff se entera de su sociedad para la televisión con Farnsworth, decide usar toda su fuerza. Lo que Sarnoff hace al final es presionar a Philco para que abandone la televisión al decirle: si sigues trabajando con Farnsworth, ya no te permitiremos usar las patentes de radio de la RCA. ¿Philo? ¿Philo? Philco se echó atrás. ¿Qué? Las tácticas agresivas de Sarnoff acorralan a Farnsworth. Para ganar, Sarnoff debe encontrar la forma de contraatacar. Lo demandaremos. Philo. Mentes brillantes. David Sarnoff evitó que Farnsworth fabrique su televisión. Pero Farnsworth no se rendirá. Ahora, en un movimiento audaz, el joven inventor se enfrentará en la corte con Vladimir Sworkin y con los mejores abogados que el dinero de la RCA puede pagar, para decidir a quién le pertenece en realidad el invento de la televisión. La televisión la inventó el señor Sworkin en conjunto con las mentes brillantes en las instalaciones de investigación más avanzadas del mundo. ¿O fue inventada por un granjero imberbe? La RCA movilizó la fuerza de todo su departamento legal y tenían algunos de los mejores abogados del país. Farnsworth tenía lo que él consideraba que era su derecho. El caso dependía de quién tuvo primero un diseño de televisión que funcionara. Vladimir Sworkin registró su patente en 1923. Mientras que Farnsworth la presentó en 1927, 4 años después. Si la RCA puede probar que el diseño original de Sworkin era funcional, Farnsworth podría perderlo todo. La cuestión en juego era quién describió primero en su solicitud de patente un sistema de televisión funcional. Y esto era algo muy difícil de averiguar. Así que debían resolver todo esto en una corte de patentes. Los expertos técnicos debían examinar toda la evidencia.
Creemos que si esta corte logra contestar con éxito esta cuestión al establecer una cronología precisa, no tendrá más opción que fallar a favor de mi cliente. La audiencia se prolonga durante 15 meses agotadores. Los costos legales de Farnsworth alcanzan los $30,000, equivalentes a más de $500,000 actuales. Y la dura experiencia es brutalmente desgastante. El estira y afloja entre su operación y la RCA prueba ser un estrés físico y emocional muy grave y cae en el alcoholismo. David Sarnoff sabe que el tiempo está de su lado. Mientras más se prolonguen las deliberaciones, más tiempo mantendrá alejado a Farnsworth de su laboratorio y de su invento. No podemos permitir que la corte nos distraiga de la esencia de este caso. Es por mucho un caso de David contra Goliat, el escenario. Farnsworth no tiene mucho dinero y Sarnoff sabe que puede alargar esto tanto como sea necesario. Sin evidencia contundente para probar que él ideó la televisión primero, el caso empieza a volverse contra Farnsworth. Pero tiene una última esperanza. El demandante llama a su siguiente testigo. ¿Cómo conoció al señor Farnsworth? Fui su tutor en secundaria. ¿Y cómo se enteró de su idea? Un día, después de la clase de ciencias, me la explicó. ¿Y usted evaluó la idea y consideró que tenía mérito, es cierto? Según mi capacidad. ¿Su campo era la física? Estudié química y la enseñaba. Pero no tenía entrenamiento ni los antecedentes. Pero viene aquí y testifica que el señor Farnsworth le dijo que en 1922, cuando tenía 15 años, coincide con su patente de 1930. Tengo pruebas. No solo me habló sobre la televisión, sino que me hizo un dibujo. El testimonio de Tolman prueba que Farnsworth concibió una televisión funcional un año antes que Sworkin. Este fue un momento asombrosamente dramático para Farnsworth, porque el señor Tolman recordaba a este chico como el estudiante más inteligente que tuvo jamás. Así que este era un testimonio muy poderoso y emocional de su maestro que salió en su defensa, que con suerte podría ayudarle a ganar este caso precedente en esta guerra de patentes. De hecho, el dibujo de la adolescencia de Farnsworth es notablemente similar a sus planes actuales. El 22 de julio de 1935, le otorgan a Farnsworth la prioridad de invención. Ahora está en libertad para perseguir su sueño, para fabricar y vender aparatos de televisión. Pero su victoria dura poco. Señor Sarnoff, tenemos planificada una estrategia rigurosa de apelaciones. Retrásenlo con órdenes restrictivas. ¿Durante cuánto tiempo? Por años. Hasta que expire su patente. A pesar del fallo, Sarnoff se rehúsa a admitir su derrota. Al aplicar presión legal y usar sus conexiones políticas, está decidido a evitar que Farnsworth llegue a producción.
lo que ganaría tiempo para que Sworkin construya una televisión funcional para la RCA, una que no dependa de las patentes de Farnsworth. Sarnoff usa su poder para suprimir cualquier ventaja comercial que Farnsworth pudiera tener. Básicamente, intenta cortarle cualquier flujo de dinero y esencialmente aprieta la soga en el cuello de Farnsworth. Farnsworth desarrolló un televisor de 25 centímetros con 343 líneas de resolución. Ganó el derecho en la corte para fabricarlo y ganar una fortuna. Pero Sarnoff le cierra el paso constantemente. Farnsworth tenía mucho a su favor. Tenía un sistema funcional de televisión, tenía los derechos de la patente para producir este sistema de televisión y ganar dinero con él, pero no podía hacerlo. Farnsworth estaba imposibilitado. Mentes brillantes. Mientras David Sarnoff evitaba que Philo Farnsworth fabricara su invento, el magnate de las comunicaciones empezó a sentar las bases para su imperio televisivo. Construyó un laboratorio nuevo en el centro de Manhattan y empezó a realizar pruebas desde un transmisor en la cima del edificio Empire State. Sarnoff tiene un gran plan para lanzar la primera cadena televisiva de los Estados Unidos llamada Compañía Nacional de Transmisión Televisiva, o NBC por sus siglas en inglés, pero no puede hacerlo a no ser que Vladimir Sworkin pueda construir un televisor que funcione. Señor Sarnoff. ¿Dónde está tu equipo? Es domingo. Necesito que me des una televisión que pueda vender. Los magnates del siglo XXI, como los Vanderbilt, los Morgan o los Carnegie, Sarnoff definitivamente se veía a sí mismo como uno de ellos. Cuando veía una tecnología que sentía que tenía potencial, estaba dispuesto a invertir tanto dinero, tiempo, mano de obra y recursos como fuera necesario para realizar ese potencial. Sworkin asume el reto de Sarnoff y mejora constantemente la resolución de su prototipo línea por línea. Sworkin era un científico muy talentoso y consumado, y Sarnoff tiene el buen juicio de proveerle las herramientas que necesitaba y de dejarlo trabajar, y Sworkin lo hizo. Sworkin lleva su televisión a una resolución de 441 líneas y 30 cuadros por segundo, igual que la de Farnsworth. Sarnoff había gastado el equivalente a $165 millones modernos para finalmente igualar a su rival. Farnsworth gastó menos de una décima parte de eso, pero el desgaste físico y mental ha sido alto. Para 1939, Farnsworth había trabajado 18 horas al día durante 15 años, y lo hacía arduamente, y lo compensaba al beber muchísimo. No dormía, y tenía úlceras. Tenía todo tipo de problemas personales. Las batallas constantes le pasaron factura a Farnsworth en una forma tremenda, pero él siempre luchaba, siempre regresaba, y a pesar de lo mal que se pusieron las cosas, jamás se rindió. Mientras Farnsworth sigue trabajando para alcanzar su sueño, Sarnoff está listo para hacer pública la creación de Sworkin en el espectáculo más grande del mundo, la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. Con su tema, El Mundo del Futuro, atrajo a 44 millones de personas. El mundo estaba a punto de conocer la televisión.
¿Cómo luzco? Bien, señor. Es importante. Es con sincero sentido de humildad que vengo en este momento para anunciar el nacimiento en este país de un arte nuevo tan importante en sus implicaciones que afectará a toda la sociedad. La televisión es un arte que arde como una antorcha de esperanza en un mundo atribulado. Y ahora, damas y caballeros, añadimos imagen al sonido. ¡Muévete! 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 ¡Quítate! Oye, ten cuidado. Mentes brillantes. Es con sincero sentido de humildad que vengo en este momento para anunciar el nacimiento en este país de un arte nuevo tan importante en sus implicaciones que afectará a toda la sociedad. La televisión es un arte que arde como una antorcha de esperanza en un mundo atribulado. David Sarnoff venció a Philo Farnsworth en la batalla por presentar la maravilla tecnológica de la televisión a los Estados Unidos. ¡Quítate! Oye, ten cuidado. Aunque las cortes declararon a Farnsworth el creador de la televisión, Sarnoff se lleva todo el crédito. Farnsworth se vio impotente para superar ese tipo de publicidad. Él esencialmente terminó derrotado por el poder de su propio invento. El poder oculto de la televisión era que uno podía crear una imagen que se percibiría como realidad, y eso no puede superarse. A pesar de su victoria pública, Sarnoff no está satisfecho con el modelo actual. Vladimir Shorkin continúa trabajando y desarrolla una segunda televisión que es muy superior a la primera. El único problema es que usa elementos del diseño de Farnsworth. Para sacar la mejor televisión al mercado, Sarnoff deberá hacer la única cosa que juró que la RCA jamás haría. Sarnoff les decía a sus abogados que deberán comprar los derechos para usar las patentes de Farnsworth, algo que la RCA jamás había hecho. Estaban acostumbrados a que otras personas les pagaran regalías por las patentes. Esto era una reversión total de sus prácticas de negocios, pero debieron hacerlo. Es la paga que el inventor siempre deseó. Pero antes de que Farnsworth pudiera avanzar significativamente en su diseño, el destino interviene. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. De repente, la televisión era lo último en la mente de los estadounidenses. Cuando los Estados Unidos se involucraron en la guerra, todas las fábricas de los Estados Unidos debieron dedicarse al equipo de guerra.
Así que la producción de televisores quedó suspendida durante 6 años. Las patentes de Farnsworth expiraron en 1946, así que no logró ganar regalías por su invento a tiempo para esta increíble explosión de la televisión conquistando Estados Unidos. Para cuando la guerra terminó, las patentes de Farnsworth ya no eran válidas. Ahora, cualquiera puede usar la tecnología que él inventó. Gracias. Haz una cita, por favor. Haz una cita. David Sarnoff aprovecha el momento. La RCA desarrolla su primera televisión para el consumidor desde el fin de la guerra y vende casi 10,000 unidades en su primer año. La televisión hizo lo que la radio ya había estado haciendo, pero mejor. Así que ahora no solo podías escuchar, sino también ver lo que pasaba. Podías estar allí. La cadena televisiva de Sarnoff, la NBC, había transmitido experimentalmente desde 1937. Ahora estaba lista para el horario estelar y la televisión entró en su época dorada. La televisión unificó al mundo en una forma en que jamás lo había estado en el pasado. Por primera vez, en lugar de solo escuchar lo que pasaba en otro lugar, uno podía ver lo que ocurría al otro lado del mundo. Esta fue una asombrosa, casi mágica, habilidad que nos otorgó esta tecnología. En cuestión de 3 años, el número de televisores en las salas familiares de los Estados Unidos se incrementa desde 40,000 hasta más de 9 millones. Y las ganancias de la RCA se incrementan de 9 millones en 1940 a casi 50 millones de dólares en tan solo 10 años. No pasa mucho tiempo antes de que la televisión se vuelva la forma de entretenimiento más popular en los Estados Unidos. Parity plus 00085. En 1969, la televisión cimentó su lugar en la historia humana, cuando el mundo observa una transmisión sin precedentes desde el espacio exterior. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, video. Una de las 600 millones de personas que ven el evento histórico es Philo Farnsworth. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. Farnsworth creó la televisión para reunir a las personas alrededor de imágenes poderosas. Y al observar el alunizaje desde su sofá, que se transmitió a la audiencia más grande jamás reunida en la historia del mundo, fue en realidad un momento de redención para él. Esta fue la razón por la que la creó. Esto hace que todo valga la pena. Tal vez fue Sarnoff quien le presentó la televisión electrónica al mundo. Pero la historia después reconocería a Philo Farnsworth como el verdadero creador de uno de los inventos más significativos del siglo XX. Este programa incluyó dramatizaciones inspiradas por la historia. Algunos eventos se alteraron para propósitos dramáticos.